a comenzar con la oración, con la palabra de Dios, eh, orando el Evangelio que nos presenta la liturgia hoy, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Y dice así: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para hacer un pequeño comentario sobre lo que en mi eco personal, lo que me llega de esta palabra, es muy sencillo, es muy simple, pero sin embargo es también profundo y, y no siempre se nos ocurre. Digamos que cuando pedimos el Espíritu Santo nos hace abrir los ojos para poder comprender a veces que la salida a nuestras grandes inquietudes o cuestionamientos tienen una salida muy sencilla. ¿A qué me refiero? Dice que la palabra comienza diciendo así: se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, ¿m? Y le preguntó, primero, acercarnos a Jesús. Preguntarle, ¿qué le vamos a preguntar? Y si es una pregunta, es porque hay algo que nos interesa saber, no lo sabemos, no tenemos la respuesta, y esa respuesta está en Jesús. Que vaya a saber cómo se lo habrá visto en ese momento, como un profeta, como un maestro espiritual. Nosotros sabemos que es el Mesías, nosotros sabemos que es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros ya sabemos quién es Jesús, en grandes términos, ¿no es cierto? Porque decir quién es Dios, quién es el Señor, quién es Jesús es una pregunta muy grande, que Él va corriendo el velo de a poquito en la medida en que vamos teniendo intimidad con Él, encuentros de intimidad con Él. Pero a grandes rasgos, si tenemos que decir, ¿y quién es Jesús? Es la segunda persona de la Trinidad, es el Salvador del mundo, es el que entregando su vida y hasta la última gota de su sangre, nos redimió, nos dio el don de la salvación, nos devolvió la libertad, nos devolvió a los brazos del Padre, a la casa del Padre. Nos trajo eh, el sentido de la vida, la trascendencia de nuestros actos y también de nuestra vida. Nosotros no estamos para quedarnos acá en la tierra. Si hay una certeza que tenemos en este mundo justamente es de que vamos a morir. Es la mayor certeza. ¿Mm? La seguridad. Después por la fe nos sabemos amadísimos. Por la fe, otra certeza, somos amados infinitamente por Dios. Somos creados por Él, salvados por el Hijo,
creados por el Padre, salvados por el Hijo, y en el Hijo fue enviado el Espíritu Santo a nosotros y tenemos vida en el Espíritu. ¡Qué hermoso! Porque tenemos una vida sabemos lo que es el hombre, las facultades humanas, eh, y tenemos una vida espiritual, no solo material, física, biológica, psicológica, mental, sino también espiritual. Y hay que darle vida a ese espíritu. Y la vida del espíritu en el espíritu solo la da Dios. Solo Él. Por eso acá este muchacho que tiene conciencia de eso, va a preguntar, ¿cómo, qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Y él, por lo que cuenta este relato, esta cita bíblica, lo que cuenta de este joven, es que él se preocupó verdaderamente. eh, se preocupó verdaderamente. Ay, no me digas que no se grabó nada de todo lo anterior. Bueno, este muchacho se preocupó verdaderamente de lo que era importante para él, de lo que estábamos hablando recién. El ser humano tiene una vida que es material, física, biológica, psicológica, mental, pero también tiene una vida espiritual, que solo la da Dios, solo la da el Espíritu de Dios. Bien, este muchacho sabía de eso. Entonces dice, ¿cómo, qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Cómo consigo, cómo conquisto la vida eterna? O sea, la vida después de esta vida, después de la muerte, la vida eterna. Esa conciencia que nos da solamente una vida de fe y una vida viva en el Espíritu. Entonces Jesús le da las reglas de la vida en el Espíritu. Le recuerda algo que él ya sabe, que el pueblo judío sabía muy bien. La ley de Moisés, que era su centro, ¿no? Y entonces le dice los mandamientos. Bueno, si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Y le comienza a enumerar cuáles, dice él, como si no lo supiera. En realidad sí lo sabía, porque cuando Jesús se lo dice, él dice, bueno, eso ya lo hago, pero ¿qué más? Él sentía que todavía podía hacer algo más. Y creo que eso nos pasa a todos los seres humanos. Creo que esa es una gran eh, eh, ese lo máximo de lo máximo, que es la santidad de santidades, que es la vida en divina voluntad, que es, en definitiva, dejarlo a Jesús vivir en vos, reinar en vos, esconderte en Él y dejarlo ser a Él, ser tu persona una irradiación de su presencia. Una irradiación de su presencia. Ya no soy yo, dirá San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y ya lo tenés todo. O sea, ¿qué es en realidad el sentido de ser de esta vida en la tierra? Encontrarme con Cristo y dejarlo ser a Él, la verdadera vida, la vida en abundancia, y dejarlo ser. Y digo, ¿y cómo? Y Jesús me dice, cumpliendo los mandamientos, viviendo como Él nos pensó, como Él nos soñó. Y Él, ante todas nuestras inquietudes, incertidumbres, inseguridades, preguntas, nos dice, aquí te muestro el camino, yo soy el camino. Ese camino son los mandamientos que Jesús cumplió a la perfección. Entonces, nos podemos quedar con esta pregunta y querer y tener esa inquietud interior de decir, lo estoy dando todo,
Sin embargo, siento que todavía puedo dar más. Y es un poco lo que decía recién, hasta llegará el reinado total de Jesucristo en mi vida. Porque el Señor, hermanos, no nos va a dejar eh, con hambre de Él, porque Él nos quiere saciar completamente. Nos creó para ser de Él, para ser, de ser para Él. Y Él quiere reinar totalmente en nosotros porque quiere nuestra verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque Él es feliz, porque Él es la felicidad. Y nosotros viviendo en Él encontramos esa felicidad total, plena. Entonces esa, ese hambre interior va a estar hasta que cedamos totalmente en Él, como decía Juan el Bautista, que yo me achique y que Él sea grande, dejarlo ser. Y entonces Jesús, entendiendo lo que le estaba pasando a Él, entendiendo que todavía le quedaba algo por entregar, este muchacho tenía un apego a sus riquezas. Hacía todo lo que tenía que hacer, todo para agradar a Dios, para ser de Dios, para ser un buen hijo. Pero si él quería no solamente ser un buen hijo, sino que quería ser un hijo perfecto, según la voluntad de Dios, dijo, el Señor le responde, bueno, te queda algo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Conviértete en mi discípulo, en mi apóstol, ven y sígueme. Entonces el joven se va entristecido, porque podía cumplir todos los mandamientos, pero desprenderse de todas sus riquezas es como que ya era demasiado para él. Había algo que lo sostenía. Hoy leí algo que había escrito hace unos años atrás sobre las riquezas. Pueden haber muchos tipos de riquezas. No solamente la riqueza de tener mucho dinero. También podemos de repente tener riqueza intelectual, podemos tener riqueza en reconocimientos, en amistades, en un buen lugar, eh, una buena posición en la sociedad, eh, una buena fama, riqueza en nuestra fama, riqueza en tantas otras cosas. Pero pienso también en las riquezas intelectuales, esas personas que son muy inteligentes, doctas, eh, que han estudiado mucho, que tienen un caudal de conocimientos impresionante, y que también son riquezas a las cuales pueden estar aferrados porque les da seguridad, porque les da un lugar también en la sociedad, o en el mundo también, de los cuales recibe reconocimiento, recibe mucha cosa que le hace bien, que lo hace sentir seguro, pero de repente a veces también puede suceder que esas riquezas justamente se transformen en la fuente de mi seguridad. Y le entrego toda mi vida a esos conocimientos, a esa intelectualidad, a esa posición, a ese estatus social, lo que sea. Y Dios pasa a estar en un segundo lugar. Estoy idolatrando algo. Bien, en definitiva, estoy muy apegado a eso y siento que sin eso, ya dejarlo todo, creo en Dios, pero
ya dejarlo todo, dejar todo esto que me hizo la vida tan, a veces tan fácil, que me facilitó tantas cosas y me dio tanta seguridad. Es como quedar sin nada, quedar desnudo en la vida y decir, quedo sin absolutamente nada y tengo que depender totalmente de Dios. No sé si estoy preparado. Pensémoslo nosotros. Nosotros no es una pregunta ilógica. Sabemos por el testimonio de tantos santos que realmente ellos han tenido una entrega y un abandono total en Dios tan grande, total, en el que siendo grandes poseedores de riquezas, lo dejaron todo, lo dejaron todo. Pensemos en San Francisco de Asís y tantos más que lo dejaron todo para entregarse totalmente a Dios su máxima riqueza. Si nosotros tuviéramos que decir hoy, eh, ¿sos capaz de dejarlo todo? ¿Sos capaz de darlo todo a los pobres? ¿Sos capaz de desprenderte de todo? ¿O hay espíritus de apego muy fuertes que te lo impiden, que te hacen sentir una resistencia muy fuerte? Y bueno, y nos escudamos, porque es muchas veces, hablando desde este Evangelio, si el Señor nos llegara a pedir eso, también, si el Señor lo pide, Él nos daría la fuerza, ¿sí? Es una gracia, es su voluntad, nos da la fuerza para poder verlo así, nos da su espíritu para vivirlo de esa manera y lo podríamos hacer y no nos costaría. Al contrario, sentiríamos una alegría tremenda por esto que vamos a hacer. Ahora, cuando viene desde una comprensión, que estoy viendo lo que el Señor pide y yo lo deseo, lo quiero, y se lo pregunto al Señor y Él me dice, como este muchacho, que tú fue una iniciativa de Él. Él tenía la gracia para vivir todos los mandamientos, pero no tenía la gracia de dejarlo todo, de dejar sus riquezas. Si Dios me pidiera esto, si yo quisiera de mi vida hacer una vida perfecta en Dios, y digo, lo dejo todo, pensemos materialmente, porque nos escudamos muchas veces en que no, pero Dios no te va a pedir eso. Dios lo que quiere de nosotros es que, bueno, que seamos, que lo usemos bien, que tengamos, hagamos caridad. Dios no nos pide esas cosas. No, sí nos pide esas cosas. No a todos, pero a algunos sí. Y viene de Dios. Si una persona tiene esa iniciativa, ese deseo, ¿por qué? Es porque una gracia que está recibiendo y lo da todo y viene de Dios. Ahora, yo sé que esa sería la perfección de mi vida y digo, lo planto el Señor como una semilla, como un deseo en mi corazón y digo, ¿soy capaz? Mm, no lo sé. Puedo seguir acercándome a Jesús para seguir entregándole mi vida. Puedo seguir haciendo eso, creciendo en amistad con Él, en intimidad, en encuentros de intimidad con Él y decirle cuánto me cuesta, pedir su auxilio, pedir su gracia. El Señor bendijo a muchos en abundancia material también. Pensemos en Abraham, pensemos en tantos por Él elegidos que les dio tantas cosas. Pensemos en el Nuevo Testamento, en Lázaro, por ejemplo, hermano
de Marta y María. Lázaro era un amigo de Jesús, a quien Jesús amaba mucho y tenía muchas posesiones. Y estaba dentro de la voluntad de Dios que él las tuviera. O sea que todo depende de la voluntad de Dios, de cómo vivamos y qué es lo que quiere que nosotros tengamos en esta vida, con qué, cómo le damos gloria a Él, teniendo fe en Él, cómo le damos gloria a Él con nuestra vida, haciendo su voluntad. Bueno, a algunos el Señor les da muchas posesiones, a otros les da pocas, permite pocas. En otros el Señor permite grandes cruces, en otros permite una vida tranquila, acomodada, feliz. ¿Mm? Y todo depende de su voluntad. El que tiene mucho no tiene que sentir culpa por tenerlo. El que no tiene, pero vive de la providencia divina, porque el Señor nada le deja faltar a sus hijos. ¿Mm? Nada. Entonces, en ellos eh, no sienten sentir paz, sentir agradecimiento y amor, una fe a prueba de cualquier cosa en su divina providencia, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios. Unos agradecerán y amarán a Dios por tanto que les da, otros agradecerán y amarán a Dios porque pueden ser felices sin tener nada o poco en cosas de este mundo, pero tienen una fe en Dios que les llena la vida. Y entonces el Señor, digamos que de alguna manera se encarga de que cada cual se encuentre en su justo lugar, cuando Él es el centro de la vida de cada persona, tenga lo que tenga. En este muchacho había de más, hambre de más. ¿Cuál era el obstáculo para llegar a ese más, a eso que él tenía en su corazón como que tenía para dar más a Dios y alcanzar la vida eterna de una manera perfecta? Bueno, Jesús le respondió y él se entristeció. Yo en ese caso, a mí me ha pasado que siento que a veces el Señor me pide más y siento que no puedo darlo en este momento. Pero siempre me quedo con eso de que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque siento que todo lo que no tengo se lo puedo pedir o lo puedo charlar con Él. Tengo en mi dormitorio, que es mi carpa del encuentro, mi lugar de oración, en esos encuentros de intimidad con el Señor. Ahí tengo un altar, tengo mi altar, y ahí charlo con Él. Ahí lloro la vida, ahí canto y bailo, agradeciendo su bondad, su amor, su misericordia. Ahí le entrego mi vida, ahí converso con Él. Y Él siempre me termina dando su respuesta, su gracia, de acuerdo a su voluntad amorosa. En conclusión, unidos al Señor, no existen puertas cerradas, no existen imposibles. No tengo que salir de un encuentro con Él entristecida. No. Quizás llore algunas cosas,
que me cuestan aceptarlas, pero con la esperanza de que ya está entregado en sus manos y de que Él va a hacer de mí, porque tiene mi corazón en sus manos, Él va a hacer de mí lo mejor para mí, lo mejor, lo mejor. Y me quedo en esa confianza. Y siempre pienso esto, o cada vez lo pienso más y cada vez más convencida de que es la verdad, de que es lo mejor, de que es lo perfecto, que lo que Él quiere para mí, siendo Él el Dios de la vida, la sabiduría misma, el que más me conoce y el que más desea mi propia felicidad y el que sabe cuál es el camino de esa felicidad, lo que siento es, Señor, ¿qué te voy a estar discutiendo? ¿Para qué voy a estar peleando con vos o negociando con vos? ¿Mm? Señor, tu misericordia infinita, tu bondad, tú puedes dármelo, Señor, esto que quiero. ¿Para qué? Mi oración cambió y ya no doy tanta vuelta como hacía antes, porque yo veía que esto era lo mejor. No, ya ahora me convencí de mi pobreza, de mi nada, de mis no saberes, de todo lo que yo no sé y de cómo Él sabe todo, mucho mejor que yo, mucho más que yo, en plenitud. Y ya ahora lo que le digo es, vos que lo sabes todo, yo te entrego lo que siento en este momento porque tengo necesidad de entregarlo. ¿Sí? Porque si no eso me queda como una piedra que molesta, una piedra en el zapato, ¿sí? Entonces te lo entrego. Estos son mis sentimientos, este es mi querer, pero Jesús, yo sé y estoy totalmente convencida que vos sabés mucho mejor que yo, infinitamente más que yo, qué es lo mejor para mí. Por eso te pido eso, Señor. Tú sabes lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo sueño, lo que yo deseo. Lo sabes mucho más que yo. Lo sabes, Señor. Por eso simplemente te lo dejo en tus manos. Si es posible, que sea, pero si no va a ser un bien para mí, Señor, entonces no. Entonces no, simplemente aparta de mi corazón esto, hace un corte, un cierre y a seguir adelante. Mi vida está en tus manos. Tú decides mi suerte. Y nunca me voy de la oración entristecida. Al contrario, me voy convencida de que todo está en las manos del Rey, del que me ama con amor eterno, del que quiere mi felicidad más plena, con esa seguridad. No necesito más. No hay mayor alegría que saber que la vida de uno está en las manos del Señor. Amén. Que el Espíritu Santo siga guiándonos en la vida. Amén.